Hola developers, buen día. Espero que se encuentren muy bien, encerraditos aún en sus casas por todo esto de la pandemia de la cual ya estamos tratando de salir, pero en algunos países todavía estamos encerrados, ¿no? Esperemos y en Dios si no nos toque todas estas enfermedades y mejores deseos, mejor vibra para todos vosotros. Vale, el día de hoy vamos a hacer un ejemplo de cómo podemos llegar a trabajar ya en la implementación de algún sistema. Muchas veces cuando creamos ya nuestras aplicaciones, nuestro software, normalmente está vacío, o sea, no tiene información. Entonces tenemos que llegar a las empresas o con nuestros clientes para efectos de que puedan llegar a utilizarla. Entonces necesita inicialmente una carga de información, ya sea que empiecen desde ceros o vacía y comiencen a utilizar la aplicación o el software y empiecen a capturar información. Ese es un 20-30% yo creo de los casos en los que comenzamos de cero, ¿va? Pero normalmente siempre el cliente tiene algo de información que ya podemos subir a nuestras aplicaciones, ¿ok? Y lo más común y lo más sencillo es que nos proporcionen listados de información, y hoy en día la herramienta predilecta de todo mundo, tal cual en todo el mundo, es Excel. Entonces dentro de Excel normalmente siempre nos pasan listados de información. Entonces, ¿cómo le hacemos luego para poder importar esta información a nuestras bases de datos? Hay algunas herramientas con las cuales podemos hacer uso de esta importación, o algunas técnicas, o bueno, conforme pasa el tiempo, cada implementador o desarrollador tiene ya sus propias herramientas, sus propias habilidades para hacerlo. Yo les voy a compartir lo que nosotros normalmente hacemos. Al no tener una herramienta de manera exclusiva para importar información, lo más bonito y más práctico es utilizar Excel. Entonces, bueno, aquí tenemos un Excel tal cual y nosotros le llamamos un layout. ¿Qué es un layout? Normalmente es una estructura de datos que nosotros como desarrolladores o implementadores de software se la damos y la proporcionamos a lo que es nuestro cliente. Prácticamente un layout se compone de dejarle un Excel, como aquí lo pueden observar, con una columna que le llamamos número, código, padre, descripción, final, etcétera, ¿no? Y lo que tiene que hacer el cliente es rellenarnos toda esta información. Entonces normalmente este número podemos identificarlo nosotros dentro de nuestros sistemas como un ID o un identificador para poderlo importar a alguna tabla. Entonces aquí por ejemplo estamos importando las clasificaciones. Entonces el ID 1, 2, 3, así sucesivamente, con este código, con esta descripción, algún parámetro más que va a llevar dentro de alguna de las columnas y se inserta. Entonces esto es muy común al momento de hacer todas las implementaciones. Ahora bien, ¿cómo traspasamos esta información a nuestra base de datos? Esto es lo interesante, y es aquí donde no está escrito cómo podemos llegar a hacer esto. Cada software que hacemos es diferente, cada aplicación es diferente, la información que trae el cliente es totalmente diferente y muchas veces nos dan muchas cosas que no van a servir. Incluso hay que depurar la información para poderla importar correctamente a nuestros sistemas. Siempre es muy conocido el dicho de que si le metes basura al sistema, el sistema te va a dar basura en sus reportes, ¿no? Entonces normalmente siempre aprovechan para dar una depurada, pero normalmente siempre hay muchas inconsistencias en la información del cliente. Entonces, bueno, aquí lo que tenemos que hacer como desarrolladores o en su momento como implementadores, no necesariamente tenemos que ser del área de sistemas o de desarrollo para poder conocer esto, pero cómo organizamos la información para introducirla al sistema. Voy a crear rápidamente aquí una tabla. Ya tenemos por aquí un esquema test. Vamos a poner rápidamente una create table test, catálogo y vamos a ponerle un ID de tipo key, not null and primary key, y vamos a ponerle una descripción de tipo varchar. Rápidamente tenemos una tabla, ¿ok? Entonces ahorita ya podemos consultar nuestra tabla que creamos.
está completamente vacía. Ahorita lo que hay que hacer, ahora tenemos que idearnos la forma, crear un método, técnica para poder importar la información de Excel o incluso desde algún archivo de texto hacia acá, ¿no? Entonces es aquí donde entra la habilidad del implementador y ver cómo podemos hacerlo. Ya en su momento dado, dependiendo de la herramienta que estés desarrollando tú, tu propia aplicación o software, puedes ya hacer unas implementaciones o crear tus propios métodos para importar información, que eso todavía sería mucho más profesional, ¿no? Pero en el caso de que si no las tenemos o estamos implementados de alguna otra herramienta, tenemos que idearnos las maneras, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí normalmente? Es que podemos llegar a tener... Voy a crear otra hojita por aquí, voy a tener un ID y voy a tener un descripción. Este va a ser mi layout que yo se lo voy a dar a mi cliente para que lo rellene con un catálogo X, ¿no? Yo voy a tener una numeración y el cliente va a decir, yo tengo 20 movimientos y se llama producto 1 y producto 2 y así sucesivamente, ¿vale? Entonces ya lo tenemos. ¿Cómo hacemos para traspasar esta información o la información de este layout a nuestra nueva tabla? Entonces, bueno, algo muy fácil sería crear aquí un insert. Voy a crear lo que es el código, voy a crear las columnas y, por ejemplo, con esto es mi query para poder insertar. Entonces, ¿qué es lo que hago? Aquí es importante tener el punto y coma al final para poder separar lo que son todos los comandos que voy a poner. Y aquí ponemos concatenar y voy a poner un vacío. Ahorita pongo, bueno, pego mi código y ya lo tengo. Ahora lo que voy a hacer es que este 1 lo voy a sustituir por lo que tenga en la columna A2. Ya tengo el 1 y luego aquí mis apóstrofes, lo que tengo entre los apóstrofes también le pongo doble comilla y voy a poner lo que tengo en la celda B y listo. Entonces ya tengo esta información, relleno el query, bueno, mis celdas, las copio, las pego y las ejecuto. ¿Ok? Como verán, es simplemente hacer inserts, crear la idea o la técnica, que como quieras llamarle, para poder hacer esta inserción de datos. Si yo ya consulto mi tabla, observarán que ya tengo mis datos de este lado. Entonces, aquí, ¿cuál es el objetivo de hacerles esta mención y este vídeo? Es la versatilidad que nos maneja Excel, y aquí también tenemos que combinarla contra nuestras habilidades y nuestro skill, como a veces le llaman, para poder generar esta información. O sea, el cliente nos la va a dar, nosotros tenemos que ver la manera en cómo la vamos a organizar, ordenar y cómo la vamos a subir a nuestros sistemas. Aquí cabe mencionar que hay que saber manejar también Excel. Excel es una muy buena herramienta. Incluso hay empresas que trabajan y tienen toda su organización y administración en Excel. También es válido, ¿no? Nos ha llegado a tocar también a nosotros en muchas ocasiones tener algo así, y hay gente que sabe manejar muy bien Excel y se hace maravillas dentro de esta herramienta, ¿no? Pero también ahorita, si se fijaron, rápidamente utilicé una función para concatenar estos dos datos, sustituir algún dato por otro, rellenar mis celdas y tengo mi información. Estos son datos muy importantes, más bien, estas técnicas, conocimientos son muy importantes en todo ambiente de desarrollo y en el momento de hacer las implementaciones. Cuando seamos desarrolladores o estemos en este ambiente, hay que saber Excel, ¿sale? Es una muy buena herramienta, o las hojas de cálculo, como quieran llamarlas, si no ocupamos Excel propiamente. Hay que saber usar esas hojas de datos, hay que saber las técnicas para poder manipular la información. Si no saben Excel, les aconsejo y les recomiendo totalmente tomen un curso de Excel. Es una muy buena herramienta, pero aquí lo ideal es hacer la combinación. Vamos a importar información, vamos a rellenar layouts, y esto te abre un poquito más el panorama a todo lo que
desarrollamos todas nuestras aplicaciones. Todas las aplicaciones hoy en día tienen información, almacenan información, son bases de datos, ¿vale? Entonces tenemos que saber utilizarlas. Aquí dentro de este archivo de Excel yo tengo un layout que lo utilizamos para una de nuestras aplicaciones principales. Y bueno, aquí lo que fue es que dimos de alta varias categorías o clasificaciones que le llamamos para efectos de un hospital. En la parte de alergiología, angiología, audiología, cardiología, cirugía general, etc. Entonces, obvio, no nos pusimos a capturarlos uno por uno dentro del sistema. Nos dieron este layout, ellos lo crearon y nosotros lo importamos. Las unidades de medida, ámpula, no me acuerdo qué era, bote, botella, caja, centímetro, kilómetro, metro, etc. Algunas propiedades. Y bueno, por ejemplo, los layouts pueden crecer tanta información sea necesario. Este es un layout de los productos o el catálogo de materiales, productos o servicios como le conozcan. Tenemos un ID, un código de barras, una clasificación, la descripción, las unidades de entrada, de salida, factores de conversión, stock mínimos, máximos, qué tipos son, si hay comisión, hay utilidad, qué marca, modelo, país de origen, etcétera, etcétera, etcétera. Y después aquí yo tengo una N cantidad de queries que ya hacen la inserción del producto, del código, ajustan el precio, registran los impuestos, asignan o clasifican el producto por sus catálogos, hace algún otro ajuste y bueno, incluso hasta uno para poder llegar a borrar, ¿no? Entonces es muy común que vayamos a encontrarnos acá afuera en las empresas métodos o formas para importar la información a nuestros sistemas. Otro layout parecido, déjenme ver si aquí tengo uno. Por ejemplo, este es otro layout, pero ya está estructurado en texto. Entonces esto tiene un layout de n cantidad de posiciones de la 0 a la 1, 3, es un dato. Todos estos datos, de estas posiciones es otro dato que se va a insertar. Este es un layout ya especial para reconocerlo, para que lo reconozca otro software. Y la información que está aquí la importas de manera directa a este otro software. Entonces ya reconoce todas estas posiciones. En el ambiente acá de trabajo se van a encontrar muchas aplicaciones que te van a decir pásame tu archivo de layout para poderte pasar la información de manera masiva y podamos hacer intercambio de datos, ¿no? Entonces esto va a ser muy común acá en el ambiente laboral, ¿vale? Entonces si tienen oportunidad, estoy en un curso de Excel, les va a abrir mucho el panorama y estén abiertos a la cantidad de información que les va a llegar y la tienen que manipular, tratar y conocerla, ¿no? Ok, bueno, esto era lo que les quería mostrar el día de hoy, espero les sea de utilidad, hasta la próxima.